Hoy vamos a ver los 6 elementos que harán que una persona que te escuche vaya hacia la dirección que tú te has propuesto, perfecta para liderar equipos, gestionar personas y lamentablemente muchos la han empleado para manipular y llevar a catástrofes que todos conocemos a lo largo de la historia. Vamos a ver cuáles son estos 6 elementos aquí, en la 7ª sesión de sabercomunicar.com. Empezamos. La sesión de hoy es más técnica, muy de pizarra, donde vamos a estar compartiendo los 6 elementos y analizándolos en detalle. Por tanto, amplío la pizarra. Lo primero que tenemos que ver es el elemento número 1. Verás cómo a medida que voy hablando vas viendo reflejado cada uno de estos elementos en políticos que verás todos los días en televisión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sentimiento de pertenencia. Esto es importantísimo. Pertenencia. Una de las cuestiones más importantes a la hora de guiar a tu equipo hacia una dirección es hacerles sentir que forman parte de este equipo. Esto es crucial. Cuando tú consigas aunarles en un mismo sentido, dentro de un sentimiento de pertenencia, verás cómo después los puedes llevar hacia otro lugar. En este caso pueden ser palabras como: somos un equipo fantástico. Nadie puede ganarnos. Somos unas personas muy capacitadas y cada uno de los que estáis aquí vais a conseguir cambios espectaculares en el mundo. A nivel político estamos todos reunidos en esta gran plaza porque sois los que queréis el cambio y somos los únicos que vamos a poder enfrentarnos. Es decir, generamos ese sentimiento de pertenencia y además vamos a incrementar la parte positiva de estas personas. Esto es fundamental. Cuando nosotros aumentemos el ego, aumentemos la generación de conexión y sintonía entre tú como líder y después este pueblo, esta audiencia, fantástico. Fíjate después en los ejemplos que voy a poner a continuación, pero vamos con el punto número 2. Lo primero, generar el sentimiento de pertenencia. El segundo punto, y este es imprescindible, es la generación de un enemigo en común. Elemento imprescindible. Puede ser a nivel personal, como pasa ya en las últimas estancias de las carreras políticas, y el enemigo, ese Donald Trump o ese Barack Obama, para no casarnos con ninguna ideología, el enemigo es este o el enemigo aquel, el enemigo es Abascal, el enemigo es Iglesias, el enemigo es no sé cuántos, el enemigo es no sé menos. Da igual el color político. Vas a por uno o vas a por el otro, pero puedes señalar con nombre y apellidos a ese enemigo. De modo que esta audiencia a la que le has hecho sentir cierta pertenencia va a poder identificar y visualizar no solo a ese enemigo en común con nombres y apellidos, sino en especial lo que representa. Esto es importantísimo. No es solamente la persona, sino lo que representa esa persona, el colectivo detrás. Tú me ves aquí con traje, corbata, yo que te represento. Irás contra mí, trabajo muchísimo, trabajo muchas horas. Puedes ir contra mí o no, o al contrario, o te sientes identificado, yo formo parte de este grupo para ti. Y tratarías de meterme, por ejemplo, en las asociaciones donde están los pequeños empresarios, donde llegarían y dirán: que os sentís todos los días atracados por el Estado, que no hacen nada a favor de vosotros, que únicamente os sacan a base de impuestos todos los frutos que habéis cosechado y encima se ríen de vosotros. Que sois esa generación de superhéroes que levantáis el país todos los días, que sois microempresas de 1 o 2 trabajadores y que formáis parte del 90% del tejido productivo de este país. Y a vosotros, a los que os debemos todo, el Estado os ha dado la espalda. ¿Qué poder tiene esto? Esto es poderosísimo. Entonces, una vez tenemos el sentimiento de pertenencia y después el enemigo en común, vamos con el punto número 3, que sería posicionarte tú como líder del movimiento. Tú como líder. Necesitan un líder. Posición
de líder. Verás después, en los ejemplos políticos, cómo de manera magistral estos oradores lo hacen, todos los políticos, básicamente. Por ejemplo, en este caso sería: y yo, que lo he vivido en mis propias carnes y sé cómo os sentís, he vivido, ya está, ya eres el líder. Y yo, que he estado donde estáis vosotros y ahora os puedo decir que a pesar de todo lo que he sufrido, líder. Cuando estás en una empresa liderando equipos, y yo sé que os vais a enfrentar a cosas duras, que vamos a tener que estar más horas trabajando. Yo también he empezado por ahí. Yo he llevado las riendas de este negocio. Yo he llevado las riendas de toda esta carga laboral. Y al final hay una recompensa. Al final tú te sientes satisfecho. Y sé perfectamente dónde estáis. Porque nosotros, si no luchamos contra la competencia, nadie más lo va a hacer. Seguimos, esto es interesantísimo. Vamos con el punto número 4. Ya eres el líder. Y ahora lo que tenemos que hacer es recibir lo que habéis vivido. Ataques y problemas. Hacia ti, tanto a nivel racional como emocional. Veréis un ejemplo ahí al final que es espectacular de Alan García, un expresidente de Perú, que lo hace muy bien. Y que me han martirizado a impuestos, por ejemplo, podríamos decir si eres un pequeño empresario, que me han martirizado impuestos, que cada vez que llegaba el final de cada trimestre podía escuchar cómo el Estado y su tejido se reían de mí y de todos los empresarios que estamos en la misma situación, tratando de dar de comer a nuestros empleados y simplemente llevarnos algo de pan a la boca. Se han reído de nosotros y caminando en este paseo de la amargura bajo la mirada pública de todas estas personas que lo único que quieren es esquilmarnos una y otra vez. Fijaos cómo es parte racional, pero en especial mucha parte emocional con metáforas y analogías. Esto es importantísimo. Lo veremos en detalle, cómo optimizar mejor las metáforas y las analogías, porque esta de aquí es una de las mejores herramientas dentro de la comunicación. Entonces, una vez tú eres el líder, pero además el líder del martirio, podríamos llegar a decir, vamos con el punto número 5, que es ese uso de metáforas y analogías. De hecho, lo he marcado aquí y es tan importante que requiere su propio punto. Porque a lo mejor tú puedes hacer estos ataques y problemas hacia ti de forma racional, un pelín emocional, sin embargo, puedes olvidarte de este. Ahora ya no. Quinto elemento, necesario, metáforas y analogías para hacer que la persona que te está escuchando visualice de una forma mucho más efectiva lo que le quieres decir. Y vamos con el sexto elemento. Y ya definimos antes del bonus adicional la parte espectacular, que es la confrontación. A mí esto me encanta. Porque lo veo en los políticos, veo en el día a día, veo cómo la gente cae. Y dices, qué curioso. Cuando al final el ser humano, yo no estoy reinventando la rueda. Esto lo puedes ver desde hace muchísimos años, todos los libros que hacían los griegos. Puedes encontrar allí toda la información, manipulación, Maquiavelo, en fin. Tienes muchísima literatura al respecto. Y es espectacular como el ser humano no ha cambiado nada. El otro día, leyendo uno de los últimos libros que he estado hojeando, me daba la impresión, porque trabajaba temas de hace miles de años antes de Cristo, pero también en la actualidad. Pasaba por las dinastías de los chinos, los japoneses, la parte toda asiática, la antigua Europa feudal, y en la actualidad, y no hemos cambiado nada. Es impresionante. Es una cosa divertidísima, pero claro, trabajamos temas muy importantes y que detectaréis en el día a día. Y luego vamos a forzar ese sexto punto, que es la confrontación del enemigo, pero con un detalle. Con visualización del futuro. Y después de todo lo que hemos sufrido, lo que vamos a hacer es unidos, luchar contra ellos, porque no vamos a permitir que nos sigan esquilmando, no vamos a permitir que se sigan riendo de nosotros, y seremos nosotros quienes caminemos felices por el sendero de la libertad, para acabar con todas estas personas que nos quieren oprimir, para acabar con los A, B y C de turno, para acabar con ellos, porque somos nosotros los únicos. ¿A qué te suena? Esto es potentísimo. Es que además es un paso a paso. Y vamos ahora con un séptimo punto adicional, que lo pongo como añadido, porque dependerá de la situación, que es la unificación gloriosa.
unificación gloriosa. La unificación gloriosa es importante entenderla porque según la emoción que desprendas en una circunstancia o según la no emoción de otra, podrás aplicarlo o no. Es decir, la unificación gloriosa sería el momento culmen y nos uniremos hacia el futuro para conseguir la libertad que tanto habíamos ansiado. Por tanto, amigos, vamos a unirnos en esta causa. Es muy político, es muy populista. Ya ves que se puede utilizar en cualquiera de los espectros políticos, en una empresa que sea muy emocional o que haya un liderazgo muy emocional. Sin embargo, no se puede emplear en todas las ocasiones, por eso lo pongo como un bonus adicional. Resumiendo, antes de dejaros algunos ejemplos para ver si los podéis analizar. Tenemos sentimiento de pertenencia, primer punto. Tenemos que unificar a las personas que nos van a escuchar en una dirección concreta. Hacerles sentir que son importantes, que están dentro de un movimiento, realzar sus atributos principales, demostrar por qué son tan buenos. Aquí es necesario aumentar, como os he puesto anteriormente, esa parte positiva, como veis ahí, la parte positiva. La segunda es la generación de un enemigo en común, imprescindible, ponerle o nombres o apellidos o buscar un falso enemigo, un espantapájaros al que podéis prenderle fuego. Es necesario que haya un enemigo. Pueden ser las tabacaleras o las farmacéuticas, como se dice mucho en política, o los burócratas, o los políticos, o los vendedores. Todo el mundo emplea, fíjate, falacia ad populum que vimos en la clase número 2, todos estos recursos. Siempre estamos generando enemigos en común. Y eso es así. Una amplia mayoría de las personas. Quien no lo conoce no lo utilizará, pero gran parte de la población lo emplea. Simplemente tienes que escuchar atentamente cuando alguien busca o genera un enemigo en común al que apuntar. Y en política esto es muy frecuente porque es necesario. El tercero es tú posicionarte como líder, crucial. Tienen que ver en ti la senda del liderazgo, porque si no, ¿cómo van a escucharte o por qué deberían escucharte? Tienen que ver en ti ese sentimiento de liderazgo. Cuarto, tienes que apelar a que te han atacado, a que has sufrido vejaciones, a que tú, por defender esa causa en la que les has unificado en el punto 1, has sufrido. Sufrido cosas o bien que ellos sufrirán o bien que ya han pasado por ellas o están pasando por ellas. Pero es importante que ahí haya mucha sintonía. La siguiente parte es el uso de metáforas y analogías, porque eso será el camino hacia el éxito. El camino hacia el éxito, metáfora. Un buen uso de las metáforas y analogías es como la gasolina de la oratoria. Analogía. Es importante que lo veamos de este modo. Sexto, tenemos la confrontación del enemigo. Ahí es cuando juntos nos vamos a unir en contra del sistema educativo, que no está permitiendo que nuestros estudiantes aprendan las habilidades necesarias, como es la comunicación, que se centran en temas propagandísticos y no en aprender las habilidades relevantes, porque lo que quieren ellos es que nuestros, fijaos, lo que quieren ellos es que nuestros, unificación contra ese enemigo en común. Y finalmente, unificación gloriosa. Por tanto, vamos a unirnos a esta asociación de padres y madres para ir contra este gobierno que lo único que quiere es sembrar la propaganda dentro de los centros educativos y que nuestros estudiantes no aprendan lo importante. Fíjate. Esto se aplica todos los días, como has podido observar. Ahora que ya conoces estos 6 puntos, viene el ejercicio en cuestión. Tienes 2 tareas. Una, la vas a encontrar en los enlaces que vas a visualizar alrededor de este vídeo. Tienes una serie de materiales audiovisuales donde vas a poder ver intervenciones, discursos de personas donde se han aplicado estos elementos. Y quiero que lo aprendas, que lo interiorices y, si es posible, que lo dejes en los comentarios para que el resto de personas lo puedan ver y ver que lo has hecho de manera correcta. Y la segunda parte es que tendrás un listado a rellenar como siempre con las distintas tareas. Vas a tener, por ejemplo, que definir cómo vas a generar el sentimiento de pertenencia. Vas a tener que definir tus enemigos en común, esos enemigos a los que vas a dirigir a tu audiencia. El tercero es que tienes que buscar momentos en los que tú hayas sido un mártir de esa causa. Si no has sido mártir de ninguna causa, al menos a título académico, para practicar esto, quiero que lo intentes o los inventes, pero a título académico. Lo más importante aquí es que sean reales. Al final se pilla antes un mentiroso que a un cojo. Es importante que tú seas real y que lo que digas sea lo correcto o mínimamente exagerado. Si nos ponemos muy tercos, te has dejado llevar por la pasión y quieres motivarte mucho, puedes amplificar una realidad, pero no mentir.
porque te acabará pasando factura. La siguiente parte es el cuarto, definir los momentos en los que la causa única que has generado haya sido atacada, hayan atacado al colectivo. El quinto, tendrás que definir las metáforas. El sexto, definir esa confrontación final con la visualización, donde unificas a todos. Y finalmente, el séptimo, modular esa unificación. Es distinto. En el sexto, tú diriges el ataque y vamos a acabar con ellos porque nuestro camino de la paz es el necesario. Unificación. Por tanto, hermanos, unámonos y no dejemos que este puede ser un añadido. Lo dicho, ya tienes los 6 elementos para guiar a las personas a las que te vas a dirigir hacia una dirección única. Esto es normal y es necesario, porque muchas veces has estado ahí, te has peleado para dirigir un equipo. Si has gestionado personas, sabes lo difícil que es. Yo he estado ahí. Yo he estado en la misma situación que tú. Yo tengo un equipo, yo tengo 2 personas a mi cargo. Y es necesario saber guiarlas, porque al final nadie nos va a ayudar. Por mucho que nosotros vayamos hacia adelante, en el colegio no nos han enseñado estas habilidades. Parece que hayan querido ponernos piedras en nuestro propio tejado para que no podamos construir ese rascacielos, fíjate. Esto mismo se podría aplicar ahora, obviamente con más inventiva, con menos inventiva, con más emoción o menos emoción, pero ya tienes esos 6 puntos más el séptimo adicional para que seas capaz de llevar a las personas a las que te dirijas hacia una dirección. Esto se tiene que aplicar de forma ética. Conoces en la historia, y en especial historia reciente, no hace más de 100 años, donde se aplicó de una forma negativa. Por tanto, cuidado con estas herramientas que te enseño y espero que las utilices para detectarlo. No me gustaría que las emplees para cosas negativas. Soy Fernando Miralles, ha sido un placer estar contigo esta 7ª semana y nos vemos en la 8ª, aquí en sabercomunicar.com. Un abrazo muy grande.